En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje chodan soki chonam la, chanchuk bardu dagni kyapsuchi, dagi chingsol pipe sonamji, trola penchit sanje druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang nyampe semchen tanche dewa dande wayudan dempar yurchi. Dunyal dan dunyal ji yudang dralwar yurchi. Dunyal mepe dewa dan mi dralwar yurchi. Yeri chadan nidan dralwe tamyon lane arjurchi. Vamos a hacer entonces la ofrenda del mandala. Now the short mandala offering. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and is strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi pochu yukshin meto tram, rira plinshin de jempadi, sanje shinla mikte pulwayi, drokum nandak shindu choparsho. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles and their combination, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchen Nanji Sampadang, Loyi Chedra Jitawa, Chechun Tungmon Tekpayi, Choyi Korlo Korduso. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro repaso que venimos haciendo de las lecciones que hemos recibido de Lama Gursan. Okay, we're going to start looking over again all the lessons that Lama Gursan has been teaching to us. He has been talking about the 4 immeasurables. Hemos estado hablando en estas clases haciendo un repaso de los 4 inconmensurables y su práctica. We also have been looking over the 4 immeasurables and their practice, the way to practice them. Entonces habíamos quedado en la página 333. Voy a seguir leyendo un fragmento del libro, lo voy a leer en castellano
y luego en inglés. We are going to keep the lecture, the reading of this book. We're going to read part of this book in Spanish and part of it in English, okay? Vamos a la página 334. Hace tiempo, en Cotán, dos novicios estaban meditando sobre el sublime Manjushri. Un día se les apareció Manjushri y les dijo: no tienen ningún vínculo kármico conmigo. La deidad con la que tienen conexión de vidas anteriores es Avalokiteshvara. En la actualidad, él se encuentra en el Tíbet, donde es el rey. Debéis ir allí a verlo. Cuando los dos novicios llegaron al Tíbet y entraron dentro de los muros de Lhasa, vieron que mucha gente estaba siendo ejecutada o aprisionada. Preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo y se enteraron de que se trataba de castigos impuestos por el rey. Este rey seguro que no es Avalokiteshvara, se dijeron, y temiendo que los castigase también a ellos, decidieron huir. El rey supo que huían y mandó un emisario para que los trajese ante su presencia. No teman, les dijo. El Tíbet es una tierra salvaje y difícil de someter. Por eso tengo que producir la ilusión de prisioneros que son descuartizados y ejecutados, pero en realidad no le he hecho el menor daño a nadie. Este soberano reinó en el Tíbet, la tierra de las nieves, y los reyes en las 4 direcciones acataron su autoridad. Él derrotó a los ejércitos invasores y mantuvo la paz en las zonas fronterizas. Aunque tuvo que dominar a los enemigos y proteger a sus súbditos a gran escala, no dañó ni siquiera un poro de ningún ser. Entonces, ¿cómo nos va a ser posible evitar dañar a los demás? A nosotros, que solo tenemos que defender unas pequeñas propiedades comparables a un nido de insectos. Dañar a los demás nos hace daño más tarde a nosotros. Produce un sufrimiento interminable en esta vida y en las siguientes. Nada bueno puede emerger de ello, ni aún para esta vida. Nadie se enriquece matando y robando. Todos terminan pagando indemnizaciones, reembolsando el dinero y perdiendo así todos sus bienes en el proceso. La imagen dada para el amor ilimitado es la de una madre pájaro que cuida de sus polluelos. Empieza haciendo un nido blando y cómodo, los cobija bajo sus alas dándoles calor, los trata siempre con ternura y los protege hasta que puedan volar. Al igual que esta madre, aprendan a ser amables con cuerpo, palabra y mente con todos los seres en los 3 mundos. Entonces vamos a leer ahora en la página en inglés. Now we're going to read in English, the same text, okay? Long ago in Khotan, 2 novices were meditating on the sublime Manjushri. One day, he appeared to them and said, there is no karmic link between you and me. The deity with whom you have had a connection in your past lives is the great Avalokiteshvara. He is at present to be found in Tibet, over which he rules as the king. You should go there and see him. When the 2 novices arrived in Tibet and went within the walls of the Lhasa, they could see that a large number of people had been executed or imprisoned. They asked, what was going on? Those are punishments ordered by the king, they were told. The king is most certainly not Avalokiteshvara, they said to themselves, and fearing that they might well be punished too, they decided to run away. The king knew that they were leaving and sent a messenger after them, summoning them to his presence. Do not be afraid, he told them.
Tibet is a wild land, hard to subjugate. For that reason, I have had to produce the illusion of prisoners being executed, dismembered, and so on. But in reality, I have not harmed a single hair on anyone's head. The king was the ruler of all Tibet, the land of snows, and brought kings in all four directions under his power. He vanquished invading armies and kept peace along the frontiers. Although he was obliged to conquer enemies and defend his subjects on such a vast scale, he managed to do so without harming so much as a hair on a single being's head. How could it not be possible for us, therefore, to avoid harming others as we look after our own tiny dwellings, which by comparison are no bigger than insects' nests? Harming others brings harm in return. It just creates endless suffering for this life and the next. No good can ever come of it, even in the things of this life. No one ever gets rich from murder, theft, or whatever it might be. They only end up paying the penalty and losing all their money and possessions in the process. The image given for boundless love is a mother bird taking care of her chicks. She starts by making a soft, comfortable nest. She shelters them with her wings, keeping them warm. She is always gentle with them, and she protects them until they can fly away. Like that, mother bird, learn to be kind in thought, word, and deed to all beings in the three worlds. Entonces, ese ha sido nuestro cierre o conclusión del capítulo dedicado a la bondad amorosa. That was the conclusion from our meditation on loving kindness. It's the end of this chapter. Sorry, this subject. Now we're going to read the next subject, which is the meditation on compassion. Okay. Vamos entonces a continuar con el segundo tema del repaso, que es la meditación de la compasión. Para meditar sobre la compasión, imaginad a un ser atormentado por un sufrimiento atroz y deseen liberarlo de ese sufrimiento. Se dice, piensen en alguien que sufre enormemente, por ejemplo, un prisionero encerrado en una mazmorra que está esperando ser ejecutado, o un animal que está ante el carnicero que lo matará. Sientan amor por ese ser como si se tratase de su propia madre o de su propio hijo. Imaginen a un prisionero que ha sido condenado a muerte por el rey, mientras lo llevan hacia el lugar de ejecución, o un cordero que es atrapado y atado por el carnicero. Cuando piensen en esos seres que están sufriendo, en vez de pensar que son seres ajenos a nosotros, identifiquémonos con ellos. Pregúntense qué harían si estuvieran en su lugar. ¿Qué hago? No hay ningún sitio donde pueda huir, ni ningún lugar donde pueda esconderme. No hay ningún refugio ni nadie que me proteja. Es imposible escapar. No puedo volar. No tengo fuerza, ni un ejército que me proteja. Ahora, en este mismo momento, esta vida está a punto de concluir. Dejaré atrás este cuerpo que he cuidado con tanto esmero y emprenderé el gran camino hacia la vida siguiente. ¡Qué angustia! Adiestrémonos sintiendo en nosotros el sufrimiento de ese prisionero. Si piensan en el cordero que está siendo llevado al matadero, en vez de pensar que es simplemente un cordero, imaginen sintiendo de corazón que van a matar a su propia madre. Pregúntense qué harían en dicha situación. ¿Qué puedo hacer? Van a matar a mi madre anciana, aunque ella no ha hecho el menor daño. Pónganse sinceramente en el lugar de esa madre que está sufriendo. Cuando sientan un deseo ardiente de hacer algo para evitar que en ese momento su madre sea sacrificada por el carnicero, consideren que aunque esa criatura que está sufriendo no es su padre ni su madre en esta vida,
Seguro lo ha sido en alguna de sus vidas anteriores y les crió con inmenso cariño, del mismo modo que lo han hecho sus padres en esta vida. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Pobres padres que están siendo torturados con un sufrimiento tan intenso. Ojalá pudieran liberarse del sufrimiento que están experimentando ahora mismo, en este instante. Pensando así, medite con una compasión tan inmensa que les resulte insoportable y sus ojos se llenen de lágrimas. Cuando la compasión brote así, piensen que todo ese sufrimiento que están experimentando es el resultado de las acciones dañinas que hicieron en el pasado. Todos esos seres desafortunados que ahora se dedican a cometer acciones negativas tendrán que sufrir inevitablemente. Pensando así, mediten con compasión sobre todos los seres que están creando las causas para sufrir, matando o efectuando acciones negativas. A continuación, consideren el sufrimiento de los seres que han renacido en los infiernos, como pretas, etc. Imaginen que son sus padres y que son ustedes mismos y mediten sobre la compasión con diligencia. Vamos a leer entonces el texto en inglés y luego vamos a hacer una reflexión. Now we're going to read the text in English, and then after this reading, we are going to do some reflection on it. Meditation on compassion. The meditation on compassion is to imagine beings tormented by cruel suffering and to wish them free from it. As it is said, think of someone in immense torment, a person cast into the deepest dungeon, awaiting execution, or an animal standing before the butcher about to be slaughtered. Feel love towards that being as if it were your own mother or child. Imagine a prisoner condemned to death by the ruler and being led to the place of execution, or a sheep being cut and tied up by the butcher. When you think of a condemned prisoner, instead of thinking of that suffering person as someone else, imagine that is you. Ask yourself what you would do in that situation. What now? There is nowhere to run, nowhere to hide, no refuge, and no one to protect you. You have no means to escape. You cannot fly away. You have no strength, no army to defend you. Now, at this very moment, all the perceptions of this life are about to cease. You will even have to leave behind your own dear body that you have sustained with so much care and set out for the next life. What anguish! Train your mind by taking the suffering of that condemned prisoner upon yourself. And when you think of that a sheep being led to the slaughter, do not think of it as just a sheep. Instead, feel sincerely that this is your own mother that they are about to kill. And ask yourself, what would you do in such a situation? What are you going to do now that they are going to kill your old mother, even though she has done no harm? Experience in the depth of your heart the kind of suffering that your mother must be going through. When your heart is bursting with the desire to do something right away to prevent your old mother from being butchered on the spot, reflect that although this suffering creature is not actually your father or mother in this present life, it is sure that to have been your parent at some time in your past lives, and to have brought you up with great kindness and just the same way. So there is no real difference. Alas, for your poor parents who are suffering so much. If only they could be free from their distress right now, without delay, this very instant. With these thoughts in your heart, meditate with such unbearable compassion that your eyes fill with tears. When your compassion is aroused, think how all this suffering is the effect of harmful actions committed in the past.
All those poor beings now indulging in harmful actions will inevitably have to suffer too. With this in mind, meditate with compassion on all beings who are creating causes of suffering for themselves by killing and other harmful actions. Then consider the suffering of all beings born in hell, among the pretas and other realms of torment. Identify with them as if they were your parents or yourself, and meditate on compassion with great energy. ¿Ok? Entonces hemos leído el texto. Esta es básicamente la meditación de la compasión. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre lo que acabamos de leer. Now that we just read the text, we need to analyze in depth what is the content of this subject. Tenemos que analizar el contenido. ¿Qué es realmente la compasión? La compasión es quizás uno de los temas más difíciles que hay. What is exactly compassion? What is it that we consider compassion? What is the meaning of compassion? Entonces, ¿qué entienden ustedes de la compasión? Si alguien quiere decir algo, pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. If you want to share your opinion about compassion, you can write a message in the chat box or open your microphone. ¿Ok? Entonces los escucho. ¿Qué es para ustedes la compasión? No todos a la vez. Bueno, estamos todos callados. Voy a tomar la iniciativa. Adelante. Como, por ejemplo, buenas noches. Ajá. Buenas noches. Como he intentado trabajar la compasión, pero ver que le falta mucho. Pero por ejemplo, siento que el primer paso es como querer salvar a todo el mundo, pero después sabes que no puedes salvarlo. Como sabes que no puedes salvarlo, después trabajar en no sentir lástima, sino poder enviar pensamientos positivos a cada persona que quiere salvar, pero no puede salvar, o a cada ser. Y lo otro es, o sea, una parte. Lo otro es todos los días, por ejemplo, yo había dejado, voy a traer un ejemplo, yo había dejado de comer carne y pollo y animales, pero nunca pude dejar de comer pescado, quizás por el miedo, quizás porque cuando dejé de comer animales, o sea, ya no sentía que quería comerlo por compasión. Pero bueno, estamos en la parte terrenal. Pero ¿qué es la compasión para ti? En pocas palabras. Ok, la compasión siento que es querer salvar a todo el mundo, que todo el mundo sea feliz, que nadie sufra y intentar trabajar para eso, sin lástima, sin tener lástima. Eso. Muy bien. Por aquí, muchas gracias, Lilica. Por aquí, Carolina Liendo dice, para mí es ponerme en el zapato del otro. Ok, so, ¿ustedes están de acuerdo con esas definiciones? Con lo que dice Lilica, ¿qué piensan los demás? A ver, ¿cuál es la diferencia entre lástima y compasión? What is the difference between pitchiness and compassion, for instance? Are you guys okay with the concept of compassion as becoming the savior of all beings, or somehow to liberate them? And another person is saying,
when you try to put yourself in the place of the other person. That's another way to look at it. I'm translating for Michael because Michael is here. Michael, if you want to say your own concept, your own vision about compassion, please do so, okay? Yep, sure, absolutely. Thank you. My belief in compassion is the just to relieve someone else from suffering. I think loving kindness is establish them in happiness, and I think compassion is to relieve them from their suffering. That's the way I see it. Okay, that's great. Michael dice que para él la compasión básicamente es liberar a otro de su sufrimiento. Okay. Por aquí Carmen dice ponerse en el lugar del otro, comprender su sufrimiento y tener el deseo de liberarlo. Muy bien. Ok. So, ¿alguien más quiere decir algo sobre la compasión? A ver. Creo que es importante rescatar que hay como que entender de dónde viene ese sufrimiento. No solo como que esa es la diferencia como que entre la lástima y la compasión. Que cuando uno tiene compasión realmente entiendes el sufrimiento, tu sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Muy bien. Vamos a ver qué dice Sapa Trullo Rinpoche sobre qué es la compasión, cómo debemos entender. Cuando se medita sobre la compasión, al principio es mejor concentrarse únicamente en los casos individuales de los seres que sufren uno a uno. Después, adiéstrense gradualmente hasta que puedan meditar sobre la totalidad de los seres. De lo contrario, nuestra compasión no será auténtica, sino algo vago e intelectual. Examinen especialmente el sufrimiento y las dificultades que tienen que experimentar su propio ganado, las ovejas, las bestias de carga y demás animales domésticos. Les infligimos todo tipo de suplicios comparables a los tormentos del infierno. Les perforamos la nariz, los castramos, les arrancamos el pelo y los desangramos vivos. Ni por un momento estamos pensando que estos animales deben estar sufriendo. Si piensan sobre ello detenidamente, se darán cuenta de que esa actitud se debe a que no hemos cultivado la compasión. Si alguien nos arrancara unos cuantos pelos, gritaríamos de dolor, incapaces de soportarlo. Sin embargo, a los bueyes les arrancamos el pelo de sus vientres, retorciéndolo, y esa zona les queda al rojo vivo y cada uno de los poros por donde crece el pelo sangra. Aunque el animal gruñe debido al dolor, no se nos ocurre pensar que está sufriendo. Vamos a leer entonces el texto en inglés, página 337. Now we're going to read what Sapa Trullo Rinpoche is saying about the compassion, how to meditate on compassion. No estoy seguro si ese es el mismo. Estás un poquito adelante. La página anterior. Ok, ahí está, la línea de abajo. Muy bien. When you start meditating on compassion, it is important to focus first on suffering beings individually, one at a time, and only then to train yourself step by step until you can meditate on all beings as a whole. Otherwise, your compassion will be vague and intellectual. It will not be the real thing. Reflect particularly on the sufferings and hardships of your own cattle, sheep, pack horses, and other domestic animals. We inflict all sorts of barbarity on such creatures, comparable to the torments of hell. We pierce their noses, castrate them, pull out their hair, and beat them alive.
not even for a moment, do we consider that these animals might be suffering. If we think about it carefully, the trouble is that we have not cultivated compassion. Think about it carefully. Right now, were someone to pull out a single strand of your hair, you would cry out in pain. You would not put up with it at all. Yet, we twist out all the long belly hairs of our yaks, leaving a red wheel of bare flesh behind. And from where each hair was growing, a drop of blood begins to flow. Although the beast is grunting with pain, it never crosses our mind that it is suffering. We cannot stand having a blister on our hand. Sometimes when our backsides hurt from traveling on horseback, we can no longer sit in the saddle and have no ride side saddle instead, and have to ride side saddle instead. But it never occurs to us that the horse might be weary for suffering. When it can no longer go on and it stumbles, panting for breath, we still think that it's just being stubborn. We lose our temper and trash it without a moment's sympathy. A nosotros nos resulta insoportable tener una ampolla en la mano. Cuando viajamos a caballo nos empieza a doler las nalgas. No podemos seguir sobre la silla de montar y nos detenemos y nos tenemos que sentar de lado. Pero no se nos ocurre pensar que el caballo puede estar sufriendo o tener algún problema. Cuando yo no puede avanzar más y tropieza jadeando, aún así pensamos que está siendo testarudo. Perdemos los nervios y lo azotamos sin la menor consideración. Por ejemplo, en un cordero que va a ser sacrificado, primero cuando lo separan del rebaño le asalta un pánico inmenso. En el lugar por donde ha sido atrapado se le forma un hematoma. Lo tumban sobre su dorso, le atan las patas con una correa de cuero y le amordazan el hocico hasta que se asfixia. Si durante la agonía de su muerte el animal tarda un poco en morir, la mayoría de las veces el carnicero, el hombre de las malas acciones, se enfada y grita: aquí tenemos uno que no quiere morirse, y lo golpea. Tan pronto como muere lo despellejan y lo destripan. Enseguida desangran a un yak hasta que ya no puede mantenerse en pie y empieza a tambalearse. Mezclan la sangre del animal que han matado con la sangre del animal desangrado pero aún vivo. Esta mezcla se cocina y con ella se preparan salchichas en el interior de las tripas del animal muerto. Cualquiera que sea capaz de comerse esto es realmente un caníbal. Piensen detenidamente en el sufrimiento de esos animales. Imagínense que son ustedes los que están padeciendo esos sufrimientos. Traten de sentirlos. Tápense la boca con las manos y dejen de respirar. Permanezcan así un cierto tiempo. Experimenten el dolor y el pánico. Cuando hayan visto bien lo que se siente, reflexionen reiteradamente acerca de lo triste que es que todos esos seres estén afligidos continuamente por este tremendo sufrimiento. Piensen, ojalá pudiera protegerlos de todos esos sufrimientos. Los lamas y los monjes son los seres que se supone deberían tener mayor amor y compasión, pero carecen de ellos por completo. Son peores que los laicos cuando se trata de hacer sufrir a otros seres. Esta es una señal de que las enseñanzas del Buda están llegando a su fin. Hemos llegado a la época en que los demonios carnívoros y los ogros reciben todos los honores. En el pasado, nuestro querido maestro Sakyamuni abandonó como si se tratase de un salivazo el reino de un soberano universal. Renunció al mundo junto con los arhats que lo acompañaban. Salía a mendigar a pie y llevaba su bol y su bastón de mendicante en la mano. No tenían caballos ni mulas. Si el mismo Buda carecía de montura, era porque consideraba que hacer sufrir a otro ser no era algo consecuente con sus enseñanzas, no porque fuese incapaz de conseguirse un caballo viejo para sí mismo. Entonces vamos a leer el texto en inglés.
Now we're going to read the text and we're going to do some other reflection again. We cannot stand having a blister on our hand. Sometimes when our backsides hurt from traveling on horseback, we can no longer sit in the saddle and have to ride side saddle instead. But it never occurs to us that the horse might be weary or suffering when it can no longer go on and stumbles panting for breath. We still think that it's just being stubborn. We lose our temper and trash it without a moment's sympathy. Think of an individual animal, a sheep, for example, that is being slaughtered. First, as it is dragged from the flock, it is struck with paralyzing fear. A blood blister comes up, but it has been grabbed. It is thrown on its back. Its feet are tied together with a leather tongue, and it's muscle bound till it suffocates. It is muscle bound till it suffocates. If, in the throes of its agony, the animal is a little so slow in dying, the butcher, the man of evil actions, just get irritated. Here's one that doesn't want to die, says he, and hits it. Hardly, it is the sheep dead, that it is already being skinned and gutted. At the same time, another beast is being bled till it cannot walk straight. The blood of the dead animal is mixed with the blood of the living one, and the mixture is cooked up as sausages in the entrails of the one already disemboweled. Anyone who can eat such things afterward must be a real cannibal. Vamos a la siguiente página. Think carefully about the suffering of these animals. Imagine that you yourself are undergoing that suffering and see what it is like. Cover your mouth with your hands and stop yourself breathing. Stay like that for a while. Experience the pain and the panic. When you have really seen what it is like, think again and again how sad it is that all those beings are afflicted by such terrible sufferings without a moment's respite. If only you had the power to give them refuge from all these sufferings. Lamas and monks are the people who are supposed to have the most compassion, but they have none at all. They are worse than the householders when it comes to making beings suffer. This is a sign that the era of the Buddha's teaching is really approaching its end. We have reached a time when flesh-eating demons and ogres are giving all the honors. In the past, our teacher, Sakyamuni, rejected the kingdom of a universal monarch, as though it were so much spit in the dust, and became a renunciate. With his Arhat followers, he went on foot, begging for alms, bowl and staff in hand. Not only did they do without pack horses and mules, but even the Buddha himself had no mount to ride. That was because he felt that to make another being suffer was not the way of the Buddhist teaching. Could the Buddha really not have been resourceful enough to find himself an old horse to ride? Muy bien. Entonces aquí la reflexión que tenemos que hacer es que si nosotros no somos capaces de entender el sufrimiento, no somos capaces de sentirlo y por lo tanto no podemos realmente ayudar o liberar a los seres del sufrimiento. Entonces, muchas veces decimos que queremos liberar a los seres del sufrimiento. Como concepto, es muy hermoso, muy loable, muy altruista, pero en la realidad, cuando se trata de aplicarlo o de practicarlo, realmente
básicamente no lo sabemos hacer o lo hacemos muy poco. Podemos practicar la compasión, por ejemplo, fácilmente hacia nuestros seres queridos. Pero si vemos a otro ser sufriendo que nos resulta indiferente, entonces nuestra compasión disminuye. Esto es incluso más evidente cuando se trata de un enemigo o de una persona que nos ha hecho daño. Y si vemos a este enemigo sufriendo, muchas veces nos regocijamos en lugar de tratar de ayudarlo. Eso es un signo claro de que no hemos meditado y no hemos entendido la compasión. I was saying my own reflection about compassion. It is very easy to say that we want to liberate sentient beings from their suffering. But in real life, when we try to practice compassion, as soon as we try to do it, it becomes very difficult. It is easier when you practice compassion towards a person or a sentient being that is close to you. But what happens when you try to practice compassion with a person that is not so important to you? What is going to happen if you try to practice compassion towards your own enemies? Then at that moment, we can realize how difficult it is to practice real compassion. And the problem is that compassion itself is a concept, and it's a beautiful concept, but in practice, we have not understood what compassion really is. It's all about trying to feel the real suffering, the real pain of another being. If you don't feel that pain, if you don't understand that pain, there is no way that your compassion becomes real. Y esto es lo que yo estoy diciendo en inglés. El problema básico es que no entendemos la compasión realmente. Si no somos capaces de practicar una compasión completamente incondicional y no somos capaces de tener compasión hacia todos los seres de esta manera, es porque no hemos logrado sentir, comprender el verdadero dolor y sufrimiento de otro ser. Entonces, Zapatero Rinpoche nos dice, no trates de referirte a todos los seres como una generalidad. Trata de entender el sufrimiento de uno. Comienza por un solo ser. Observa el dolor de ese ser. Observa el sufrimiento de ese ser. Y una vez que tú logras entender ese dolor y logras comprenderlo y sentir cómo se sentiría ese sufrimiento, entonces vas tratando de ampliar esa comprensión hacia los otros seres. Y por supuesto, no es nada fácil. Of course, this meditation is very, very challenging. And Zapatero Rinpoche is always scolding a little bit the lamas and the spiritual people who are supposed to be the most compassionate people. Y por supuesto, en el texto, una de las cosas que hace Zapatero Rinpoche es siempre señalar las fallas de las personas que se supone que son espirituales o que se dicen espirituales, y señala que esas personas, como los lamas o los monjes, son en realidad los más insensibles. Ahora les voy a decir cuál es mi experiencia personal al respecto. Y now I'm going to share a little bit of my own experience about the practice of compassion. Cuando tú tratas de practicar la compasión, es muy fácil cometer errores. Tenemos, por ejemplo, tener compasión incondicional, tener compasión hacia los enemigos. Y podemos malinterpretar qué es la compasión. Y podemos caer en la compasión tonta o la compasión idiota. When we try to practice compassion, it is very, very challenging because we have in mind our plan to save and liberate all beings.
And we listen to these words. You have to feel the pain. You have to understand the pain. You have to liberate them. You have to liberate them with unconditional compassion. You have to make no exception, any being. But when you try to practice this way, it is very easy to fall in one big mistake. What is this big mistake? I call it idiotic compassion or fool's compassion. Esa es la compasión tonta o la compasión idiota. Entonces, como es un tema bastante importante, creo que vamos a dedicarle esta clase y la clase siguiente a repasar. Vamos a continuar nuestro repaso y la semana que viene vamos a hacer una práctica de la compasión como hicimos con el amor bondadoso. Vamos a meditar en la compasión en la forma en que Sapa Trul Rinpoche indica en que uno debe hacer la práctica. Because I consider this subject, this specific subject of compassion as the most important, utmost importance. We need to dedicate another class to this subject, where next week we're going to look over again, we're going to reflect again, and then we're going to meditate on compassion. Because I feel if we consider meditating on loving kindness very difficult, meditation in compassion is a lot harder. It's way, way harder than loving kindness. Meditar en la compasión es, si nosotros pensamos que practicar el amor incondicional es difícil, practicar la compasión incondicional es aún más difícil. Entonces, creo que hay que dedicarle la siguiente clase. Vamos a leer nuevamente el texto, vamos a analizarlo en mayor profundidad y vamos a meditar en la compasión en la forma en que Sapa Trul Rinpoche lo indica. Entonces, vamos a leer un fragmento más. Tenemos 10 minutos todavía. Vamos a leer qué dice Sapa Trul Rinpoche. Now we're going to read a little bit more of the text. We have 10 minutes para prepararnos para la próxima clase. Escuchen esto. Si el Buda, hábil en medios y con gran compasión, enseñó el arte para exorcizar e intimidar a espíritus malignos con métodos energéticos, fue por compasión hacia ellos, como una madre que da un azote a su hijo cuando no le obedece. Él también permitió practicar el ritual de liberación a aquellos que tienen el poder de transferir a una tierra pura la conciencia de aquellos seres que únicamente disfrutan dañando y cometiendo actos negativos para interrumpir así el flujo de su karma negativo. Pero desvivirse por complacer a los benefactores, a los monjes, a los que consideramos que están de nuestro lado, y considerar a los espíritus malignos como malhechores y adversarios, protegiéndonos de unos y atacando a los otros debido al apego y al odio, son los métodos que no fueron enseñados por el Buda. Mientras nos dejemos llevar por el apego y el odio, será inútil tratar de expulsar o atacar espíritus malignos, puesto que ellos solo tienen cuerpos mentales. No nos obedecerán y a cambio solo nos harán daño. De hecho, mientras continuemos creyendo que existen realmente y deseemos que se vayan, nunca podremos someterlos. ¿Qué decir entonces sobre considerarlos con apego y odio? Cuando Milarepa vivía en la cueva de la fortaleza del Garuda, en el valle de Chong, el rey de los creadores de obstáculos, Vinayaka, produjo una ilusión sobrenatural. Yexugmi la encontró en su cueva 5 atsaras, 5 demonios con los ojos tan grandes como cuencos. Rezó a su maestro, a los Yidan, pero los demonios no desaparecieron. Meditó, visualizó a su deidad, recitó mantras airados, pero tampoco se fueron. Entonces se dijo, Marpa de Lodrak me enseñó que todos los fenómenos y los seres son la propia mente,
y que la naturaleza de la mente es vacuidad y claridad. Creer que estos demonios y creadores de obstáculos son algo externo y querer que se vayan no tiene sentido. Sintiendo una profunda confianza en la visión que reconoce que esos espíritus y demonios son nuestras propias proyecciones, regresó intrépidamente a la cueva. Los apsaras aterrorizados, girando sus ojos, desaparecieron. Eso también es lo que le cantó a la ogresa de la roca. Ese demonio de tus propias tendencias surge de la mente. Si no reconoces la naturaleza de la mente, no me iré porque tú me digas que me vaya. Si no comprendes que la mente es vacuidad, hay muchos otros demonios además de mí, pero si reconoces la naturaleza de la mente, las circunstancias adversas te serán favorables, e incluso yo, la ogresa de la roca, estaré a tu servicio. ¿Cómo entonces vamos a poder someter espíritus y demonios con odio, en vez de teniendo confianza en la visión que reconoce que esos espíritus y demonios son la propia mente? Entonces vamos a leer. El texto es en la página 341. Muy bien. If the conqueror is the Buddha. We're reading the words of Sapatra Rinpoche. Estamos leyendo las palabras que dice Sapatra Rinpoche. If the conqueror is skilled in means and full of compassion, taught the art of exorcising or intimidating these harmful spirits with violent methods, it was out of compassion for them, like a mother spanking a child who will not obey her. He also permitted the ritual of liberation to be practiced by those who have the power to interrupt the flow of evil deeds, of beings who only do harm, and to transfer their consciousness to a pure realm. But as for pandering to benefactors, monks and others that we consider to be on our own side, and rejecting demons and wrongdoers as hateful enemies, protecting the one and attacking the other out of attachment and hatred, were such attitudes what the conqueror taught? As long as we are driven by such feelings of attachment and hatred, it would be futile to try to expel or attack any harmful spirits. Their bodies are only mental, and they will not obey us. They will only do harm. They will only do us harm in return. Indeed, not to speak of desire and hate, as long as we even believe that such gods and spirits really exist and want them to go away, we will never subdue them. When Jetsun Mila was living in the Garuda Fortress cave in the Chang Valley, the king of obstacle makers, Vinakaya, produced a supernatural illusion. In his cave, Jetsun Mila found 5 apsaras with eyes the size of saucers. He prayed to his teacher and to his jidam, but the demons did not go away. He meditated on the visualization of his deity and recited wrathful mantras, but still they would not go. Finally, he thought, Marpa of Lodrak showed me that everything in the universe is the mind, and the nature of mind is empty and radiant. To believe in these demons and obstacle makers as something external and to want them to go away has no meaning. Feeling powerful confidence in the view that knows spirits and demons to be simply one's own perceptions, he strode back into the cave. Terrified and rolling their eyes, the apsaras disappeared. This is also what the ogress of the rock meant when she sang to him. This demon of your own tendencies arises from your mind. If you don't recognize the nature of your mind, I'm not going to leave just because you tell me to go. If you don't realize that your mind is void, there are many more demons besides myself.
But if you recognize the nature of your own mind, adverse circumstances will serve only to sustain you, and even I, ogress of the rock, will be at your bidding. How then, instead of having confidence in the view that recognizes all spirits and demons as being one's own mind, could we subjugate them by getting angry? Muy bien. Entonces aquí hemos leído esta parte donde se cuenta una historia de Milarepa y de cómo subyugó los demonios en la cueva de Garuda. Es una historia muy, muy importante. Vamos a hacer la dedicación de la sesión. Now we're going to do the dedication of this session. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Trikumpa. Por favor, confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta al excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición del indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, Lama raíz y lamas del linaje. Asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, yogis, yoginis y dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta. Que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo en cualquier caso consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado de toda bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma,
tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Yikten Gompo, que la vida del glorioso Garchan permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar este repaso sobre las enseñanzas de Lama Gursan hasta la semana que viene, porque Lama Gursan creo que se reintegra la primera semana de febrero. We're going to keep this, we're going to keep looking over these lessons about the 4 immeasurables that Lama Gursan was teaching to us. And next week, we're continuing with this revision of this subject, okay? Vamos a continuar. Muchas gracias. Y Lama Gursan se reintegra en febrero. Lama Gursan is probably coming back in the first week of February, okay? So next week, we're going to look over again this subject of compassion. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, Soldi. Gracias, gracias. Thank you, Michael. Thank you, Zoldi. Appreciate it. Gracias, Oli. Buenas noches. Bendiciones a Gracias, todos. Ale. Igual. Gracias, Soldi. Buenas noches para todos. Gracias, gracias. Gracias por participar, por sus comentarios.